Hola, sean bienvenidos a ustedes a este nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo ocupar Ajax para enviar datos desde JavaScript a PHP para consultas MySQL. ¿Qué quiero decir con esto? Enviaremos directamente datos desde un JavaScript a PHP como variables de tipo post, para que nosotros en ese PHP podamos hacer lo que queramos con ellas, ya sea una consulta a una base de datos, insertar datos en una base de datos, eliminar los datos de la base de datos, etcétera, etcétera. Esto con el fin de demostrar cómo ocupar Ajax para tomar los datos directamente desde JavaScript y que no sea necesario depender solamente de un formulario de tipo post. Vayamos al ejemplo para que vean cómo es su funcionamiento real y después vayamos al código para dar la explicación del mismo, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya estamos en el ejemplo. Si ustedes no saben cómo abrir eso de aquí, que es la consola de desarrolladores de Google, no se preocupen, es demasiado fácil. Le dan simplemente en inspeccionar, clic derecho, inspeccionar, y ahorita automáticamente aparecerá este cuadrito de aquí. Podemos ver con estos todas las secciones de nuestro código, los contenedores, características, CSS y demás, pero no voy a explicar eso en este video. Les voy a dejar una tarjeta de video y en la descripción voy a dejar también el enlace al video donde voy a explicar cómo es que funciona toda la consola de desarrolladores. Así que aquí tenemos 4 apartados: elementos, consola, fuentes y red. A nosotros, al que nos interesa ir es a red. Ahora bien, aquí tenemos un formulario, bueno, un ejemplo de un formulario, porque como tal no es un formulario, para que podamos ver cómo ocupar Ajax y PHP para crear páginas web de manera interactiva. Ahorita vamos a ver por qué digo que de manera interactiva. Esto como tal de aquí son 3 inputs en realidad, que están fuera de cualquier formulario, y este botón es un botón aparte, pero ahorita lo veremos en el código. Aquí están los datos que tengo ya ingresados en la base de datos: Gerardán, Rubén, Carolina y Arturo, para que vean que puedo ingresar nuevos datos sin necesidad de que ya sean los mismos y vean que sí funciona realmente. Y son los datos que nos pide ingresar. Voy a ingresar, por ejemplo, un nombre. Estos 3 campos de aquí ya los tengo llenos, y ahora lo que voy a hacer es darle clic a enviar a Ajax. Fíjense muy bien aquí. Tengo seleccionada la opción que dice fetch XHR, este de aquí. Y ahora cuando presione en enviar a Ajax, aquí en esta parte de aquí nos va a aparecer un pequeño cuadrito. Y aquí también va a aparecer que estos datos de aquí han sido insertados de manera exitosa. Estos datos han sido registrados exitosamente. El nombre es Ciro, apellido paterno Hernández y apellido materno Gómez. Vayamos a nuestra base de datos para ver que efectivamente los datos hayan sido insertados de manera correcta. Y para que no vean que esto solamente es un engaño, aquí tenemos los datos: Ciro, Hernández y Gómez. Puedo darle aquí tachicito a este elemento de aquí. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué este nuevo elemento apareció repentinamente? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Le doy clic aquí y veamos qué es lo que nos aparece. Nos aparece automáticamente otro nuevo cuadro, en el cual tenemos encabezados, carga útil, vista previa y respuesta. Lo único que nos interesa en este caso son estos 4 de aquí. Iniciador no tanto, porque aquí solamente son conceptos que todavía no vamos a entender. Necesito explicarles primero estos 4 de aquí. ¿Qué pasa en encabezados? Tenemos la solicitud URL, que en otras palabras es hacia dónde va a enviar los datos, que es a insertar.php. El método de tipo post, y es lo único que vamos a ver en esto. Carga útil, datos del formulario: nombre Ciro, apellido paterno Hernández y apellido materno Gómez, que como se darán cuenta son los mismos datos que tenemos aquí. Y ahora en vista previa tenemos el cuadrito que nos apareció hace un momento, y respuesta es el código del cuadro que teníamos. Ahora bien, para ponerlo más claro, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora fíjense aquí qué es lo que va a pasar. Tenemos ahorita simplemente un cuadro, y ahorita nos va a aparecer abajo de ese cuadro otro cuadro. Desapuesto lo quieran que va a aparecer otro cuadro. Como se los dije, aquí tenemos nuevamente otro cuadro y tenemos nuevos datos en nuestra base de datos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la página no se recarga como normalmente sucedería con un formulario? Porque como se los dije, esto no es parte de un formulario, sino que son 3 inputs que están colocados de manera individual y están agrupados en un div. Y este botón no es un botón de tipo submit, sino que es un botón normal
con el cual nosotros extraemos los datos, los valores que teníamos aquí y los enviamos a la base de datos mediante JavaScript. Y se preguntarán, ¿cómo es esto posible? Vayamos al código para que quede más ejemplificado. Pues bien, ya estamos aquí en el código y no me voy a tener mucho que explicar el código HTML, porque se supone que si están viendo este video es porque mínimo saben lo básico sobre HTML, ¿no? Bueno, eso espero. De cualquier manera, haré un video después explicando cómo hacer ese tipo de formularios, ¿de acuerdo? Tenemos aquí esta parte, es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si no incluimos esta librería, nuestras llamadas a Ajax, las llamadas asíncronas con las cuales logramos insertar nuestros datos desde JavaScript en PHP, no va a funcionar. Se los repito, la única manera en la que llega a funcionar esto es porque tenemos esta librería de Ajax para las llamadas asíncronas. Las demás son librerías para popovers y para otros elementos alert, como el que nos salió cuando el dato ha sido registrado de manera exitosa, y librerías de Bootstrap para los estilos. No nos interesa eso, lo que nos interesa es ir de lleno a nuestro main JavaScript. Lo voy a dividir a la derecha para que podamos ver, para que les pueda explicar sin necesidad de estar cambiando de ventana cada rato qué es lo que pasa. Aquí este código es un código para verificaciones nada más. No me voy a detener mucho a explicarlo porque no nos importa ahorita mucho esto de aquí. Haré un video posterior a sobre cómo hice todas las comprobaciones y cómo funciona este formulario, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que nos interesa es este código de aquí. Todo esto de aquí, todo este código de aquí es el que hace realmente la magia, ¿de acuerdo? Empecemos explicándolo. Tengo una variable llamada parámetros. Esa variable parámetros en realidad son pares de palabras clave valor. ¿Qué es una clave? Una clave es el nombre, es en cierto modo el nombre de una variable, para que me puedan entender más fácilmente. ¿Y qué es un valor? Es el valor de esa variable. Por eso, palabra clave y valor. Es un concepto ocupado mucho en lenguaje Python. Para los que sepan, no va a ser nada difícil de comprender. Y cada clave tiene su valor. En este caso, el nombre de esta clave es nombre y tiene el valor del valor que tenga la clase form_control_name. Este símbolo de pesos de aquí quiere decir que es un elemento anónimo con la clase form_control_name, y para eso es .val, para extraer el valor. No lo intenten con .value, por favor. Si van a descargar este ejemplo, no lo modifiquen, al menos el JavaScript. Y estas partes de aquí que les voy a enseñar, estas partes de aquí tampoco tienen que modificarlas. Busquemos aquí en nuestro div, en nuestro HTML, qué input tiene esta clase. Como se podrán dar cuenta, ya lo encontramos rápidamente. From_control_name. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jalamos los datos de ese input y los enviamos a esta variable que se llama nombre. Igualmente pasa lo mismo con el segundo input. Tiene la clase from_control_surname_p, o sea, apellido paterno. Y lo guardo nuevamente en la variable apellido paterno. Y nuevamente extraigo su valor con .val. Y sucede lo mismo con la clave apellido m, que es apellido materno. Aquí está la clase from_control_surname. De preferencia, si van a descargar este archivo, no modifiquen esas partes de aquí, por favor, porque si no, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Estas son las variables llamadas, y eso conforma la variable llamada parámetros. Y aquí viene la llamada asíncrona a Ajax. Este amigo de aquí, esto es lo que en realidad nos hace todo el trabajo. Esta variable es en realidad una llamada a la función símbolo de peso, que es una función anónima .ajax. ¿Qué argumentos debe tener esta función? Debe tener datos, que en este caso son la variable parámetros. Estos datos, ¿qué van a hacer? Van a ser las variables de tipo post que le voy a enviar a la URL que tengo aquí. ¿Y cómo sé que son datos de tipo post? Porque se lo especifico en esta parte de aquí. Los datos los va a sacar de la variable parámetros y los va a enviar como tipo post a la URL insertar.nombre.php. Así que los datos van a ser la variable parámetros, los vas a enviar como tipo post a esta URL de aquí. Eso es en resumidas cuentas lo que les está diciendo. Y ahora, este success de aquí quiere decir que si la función se ejecuta de manera correcta, que si tiene éxito, va a hacer lo siguiente. En
en el elemento anónimo con el ID datos va a insertar la respuesta que nos arroja ese PHP. Y voy a dejar vacíos los inputs para que haga la simulación de que la página ha sido recargada, cuando en realidad lo único que hago es vaciar el formulario. Y ahora bien, ¿dónde se encuentra este elemento que tiene ID datos? Pues bien, se encuentra en esta parte de aquí. A lo mejor esto puede ser un poco engorroso de entender, pero ahorita que veamos nuevamente el ejemplo, creo que les puede quedar un poquito más claro. Ahora vamos directamente al PHP que vamos a manejar, que es el insertar nombre.php. ¿Qué pasa aquí? Incluyo mi conexión a mi base de datos, como ven ya está aquí. Y además, verifico que la última variable sea enviada. Por cualquier cosa, por seguridad lo hago. Y ahora incluyo en la variable nombre la variable de tipo post nombre. Los que ya hayan trabajado con PHP podrán saber. Aguanten, déjenme cierro esto un poquito. Ahora sí, los que ya hayan trabajado con PHP podrán saber que esta es la manera en la cual recibo variables de un formulario. Pero como lo vimos en index.html, no es ningún formulario el que está trabajando, sino es JavaScript mediante Ajax el que está trabajando. Ahora, ¿recuerdan que dijimos que el nombre de la palabra clave iba a ser nombre, el primer nombre? Pues bien, este es el array key de la variable post. Igualmente, en esta parte de aquí tenemos que es apellido P. De nueva cuenta, este es el array key de la variable post, es decir, el nombre de la variable que le estoy enviando. Y es una variable de tipo post, ¿por qué? Porque se lo especifiqué en esta parte de aquí. Ahora bien, aquí tenemos lo que es nuestra consulta. Inserta dentro de datos en los campos nombre, apellido y apellido materno los valores de... los valores de la variable nombre, apellido paterno y apellido materno. Eso es en realidad lo que quiere decir nuestra sentencia SQL. Creo que el video está siendo demasiado largo, voy a explicarlo un poquito más rápido. Y ahora bien, iba a guardar el resultado en la variable consulta. Ahora, si la variable consulta fue hecha de manera exitosa, lo que voy a hacer va a ser aquí cerrar mi PHP para poder incluir código HTML en ese PHP, que es esto de aquí. Ahora, recuerden muy bien este código de aquí. Esto es lo que va a decir que los datos han sido guardados de manera exitosa, que es como lo tenemos aquí. Me va a imprimir lo que tiene la variable nombre, también lo que tiene la variable apellido y lo que tiene paterno y lo que tiene la variable apellido materno. ¿Por qué la saco desde ahí? Porque pues ya es obvio que va a ser guardado de manera exitosa y me dice que estos datos han sido registrados con éxito. ¿Los podría tomar desde el mismo JavaScript? No. ¿Por qué? Porque este HTML se encuentra en un PHP y ese HTML solamente se crea cuando la consulta es creada de manera exitosa, haciendo un efecto vistoso, muy dinámico e interactivo. Ahora, vayamos a finalizar esta explicación en nuestro ejemplo básico. Ahora bien, recordando todo lo que dije, podemos volver a observar esta parte de aquí sin necesidad de revolvernos tanto. Como se los dijimos, la solicitud de URL, es decir, va a ser a donde vamos a enviar nuestros datos, y como pudimos verlo en nuestro código, los vamos a enviar a insertar nombre.php, que es la misma ruta de archivo que tenemos aquí, insertar nombre.php. Método de solicitud va a ser un método post, que es como lo podemos ver en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, en esta parte de aquí ya no tenemos ninguna otra parte que nos pueda servir, que nos pueda ser útil para nuestro conocimiento, más que la versión del servidor que estamos ocupando, la versión de PHP, el host al cual lo estamos dirigiendo, y la referencia, o sea, la página, la carpeta raíz de donde está saliendo. Tenemos nuestro carga útil, que son los datos que tenemos en nuestro formulario, y como se pueden dar cuenta tienen los mismos nombres. Vamos a hacer un poco pequeña esta parte de aquí, vamos a borrar esto de aquí para que solamente examinemos lo que es el JavaScript. Y como se pueden dar cuenta tenemos esta parte de nombre con la misma variable. ¿En dónde está aquí está, con la variable nombre. Tenemos apellido paterno y apellido materno y apellido materno, que son los datos que teníamos en nuestra parte de aquí. ¿Y de dónde salieron? De este código de aquí, que traducido al lenguaje, ahora sí que humano, quiere decir, del elemento anónimo con la clase forControlName, obtén su valor y asígnalo a la clave nombre.
Ahora vamos a lo que es a ver fuente. En este caso quiere decir que nombre y apellido paterno y apellido materno, o sea, quiere decir los datos que le estoy enviando. Perdón, y nos faltó en ver URL codificada. Bueno, esa ya es parte ya. Y ahora bien, esto de aquí es lo que es el código de lo que hicimos, o sea, es la muestra de lo que nos va a mandar. Y como se podrán dar cuenta, aquí es básicamente lo mismo, solo que esta parte de aquí viene sin ninguna plantilla de estilos, y esta parte de aquí ya viene estilizada, ya viene, ahora sí que ya viene bonita, a comparación de esta que solamente son los elementos que ya salieron a posteriori. Ahora sí, a ver, aquí está. Y ahora vamos a ver lo que es nuestra respuesta. Y la respuesta no es ninguna otra cosa que el código que nos salió, ¿de acuerdo? O sea, esta es la respuesta. El código que iba a arrojar esa página .php, que como se podrán dar cuenta, es lo mismo que tenemos aquí. O sea, ustedes pueden pausar el video, pueden acceder al código y se darán cuenta que es lo mismo. Iniciador. Ahora bien, recuerdan que dije que no veríamos esto hasta el final. ¿Qué es lo que estás haciendo? Los que sepan inglés saben que send es enviar. Por lo tanto, estoy enviándolo al elemento jQuery en la línea 9664 con una llamada AJAX que está en la línea 9215 y sale de un elemento anónimo en mi main número 15, que es el que tenemos en esta parte de aquí, de este elemento anónimo de aquí. Explicación rápida: el símbolo de peso siempre significa anónimo en Ajax, ¿de acuerdo? Y estas partes de aquí, para que les miento, estas partes de aquí no me meto con ellas porque no las entiendo. Y pues ahora vamos a hacer un último ejemplo para que les quede un poquito más claro y para que vean que sí es interactivo, porque este cuadro va a cambiar de datos completamente. Ahora bien, los nombres que voy a enviar son Jorge Medrano Pique. Presten mucha atención, demasiada atención en lo que va a pasar ahora. Los campos vuelven a cambiar, se vuelve a vaciar el formulario, aquí vuelven los nuevos campos y nuevamente todo esto de aquí se va a mantener igual. Lo único que va a cambiar va a ser la carga útil con los nuevos datos que estamos enviando, la vista previa, y la respuesta viene siendo básicamente la misma. Y pues bueno, en resumidas cuentas, ocupar tecnologías de Ajax para enviar variables de tipo POST a PHP sustituyendo el método tradicional de los formularios puede ser algo muy útil, muy potente, da un efecto más vistoso a nuestras páginas. Podemos obtener elementos de cualquier elemento HTML, no solamente de inputs, podemos obtenerlos de un header, de un H4, de un IMG, de un div, de cualquiera podemos obtener esos elementos, pero eso será tema para el video que es la continuación de porque ya se volvió demasiado largo. Los datos también ya están guardados aquí en la base de datos, o sea, como se pueden dar cuenta, ocupar Ajax para enviar datos desde JavaScript a PHP es una manera muy potente y realmente a mí me gusta mucho. Yo prefiero que hacerlo así que en vez de un formulario, y que pues si bien es un poco más complicado en JavaScript, nos da mayor flexibilidad y mayor utilidad. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Vean el siguiente video si les interesa seguir con esto, si les interesa saber cómo obtener una respuesta desde el HTML ya sin necesidad de un formulario, para que los elementos que estén en la base de datos aparezcan automáticamente. Vean el siguiente video, les va a gustar, la verdad. Espero les haya gustado, les haya entendido y nos vemos en la próxima.